Bueno, pues hoy tenemos a Javier Jiménez, que es nuestro abogado. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas. Y nada, queríamos aportar un poco de valor a la gente, así que nada, primero si nos puedes decir un poco a lo que te dedicas desde hace unos años, que supongo que es con el tema de extranjeros. Vale, yo soy abogado, me dedico al civil y también algo de mercantil, y en especial dentro del civil, todo tipo de operaciones y contratos civiles, pero también una especialización sobre todo en la compra de propiedades y en los últimos 15 años o 20 años más o menos, sobre todo con especialización en la compra por parte de extranjeros. Sí, porque entiendo que aquí en Mallorca el principal problema es un poco la transparencia, ¿no? Que muchas propiedades no están del todo... Sí, hay muchas propiedades aquí en Mallorca, que sobre todo en rústico, pero también en urbano, en los pueblos, que se han construido sin licencia total o parcialmente. Entonces esto implica que urbanísticamente estas edificaciones son ilegales. Pero como el sistema registral permite que una vez han prescrito ya los periodos para que el ayuntamiento pueda actuar en contra de estas edificaciones, se pueda firmar una escritura notarial e inscribir en el registro de la propiedad, hay muchas edificaciones que se han inscrito por antigüedad, con escrituras de declaración de obra nueva antigua, y están inscritas en el registro de la propiedad. Incluso mucha gente de buena fe, muchos vendedores, consideran que sus casas son legales porque figuran inscritas, incluso muchas tienen cédula de habitabilidad. Entonces hay que tener cuidado con estas propiedades, porque a la hora de vender es posible que el comprador no tenga esta información y luego cuando se dirija al ayuntamiento, una vez después de comprado, pueda solicitar una licencia de ampliación o de reforma y se la deniegue el ayuntamiento porque la edificación total o parcialmente no son legales. Entonces esta es una información que siempre es interesante tenerla antes de firmar las escrituras para dar seguridad a los compradores. Porque de hecho muchas compraventas se caen por esto, ¿no? O sea, cuando llegan a solicitar documentación, claro, si y demás... no se tiene la información adecuada, a veces se firma rápidamente un contrato de arras y desde la firma del contrato de arras hasta la firma de la escritura notarial se revisa y se chequea toda la documentación, sobre todo si hay un abogado, que es lo normal cuando compran personas extranjeras, se va descubriendo toda la situación jurídica y sobre todo urbanística de la propiedad, y hay muchas operaciones que se pierden porque se descubre el comprador que no era exactamente lo que él pensaba, o se necesita demasiado tiempo para tratar de legalizar o corregir las situaciones de ilegalidad que están. Ahora, desde hace un año aproximadamente, hay una nueva ley que permite la legalización de viviendas en suelo rústico. Correcto. ¿Nos puedes explicar un poco? Sí, desde más o menos mediados del año pasado se sacó una nueva ley por parte del Gobierno Balear que trata de permitir la legalización de edificaciones solo en suelo rústico. No afecta a las edificaciones en suelo urbano, pero edificaciones que se han construido total o parcialmente sin la correspondiente licencia urbanística. Esto, una vez que hayan prescrito, se pueden inscribir en el registro de la propiedad, pero no perdían su carácter de ilegalidad urbanística. Para tratar de dar cobijo a esas situaciones y que en la práctica están totalmente consolidadas, se ha establecido una ley con un periodo de 3 años desde la entrada en vigor para permitir a estos propietarios legalizar estas edificaciones que en su día se construyeron sin licencia, pero que ya han prescrito. Entonces, este procedimiento es necesario determinar qué tipo de suelo rústico, porque hay varios tipos de suelo. Está el suelo rústico general, pero luego hay suelos rústicos protegidos, como el ANEI, el ARIP. Entonces, cada suelo rústico tiene un periodo de prescripción de las obras que se han realizado. Entonces, hay que mirar a través de un profesional qué tipo de suelo rústico es, qué calificación tiene, y luego a ver si las edificaciones, dependiendo del tipo de suelo rústico o no, han prescrito. En el caso de que hayan prescrito, se puede iniciar este procedimiento a través de un proyecto de un arquitecto, lo presenta en el ayuntamiento y se trata de legalizar estas edificaciones que han sido ilegales en su momento. Que normalmente es con algún tipo de mejora, ¿no? O sea, si no tiene para eso luz o agua, pues aparte del proyecto del arquitecto, tiene que presentar una serie de mejoras, por ejemplo, mejoras desde el punto de vista medioambiental, tiene que tener mejoras en relación al suministro de agua o de aguas fecales, y todo eso son mejoras que hay que introducir dentro del proyecto. También hay que pagar unas tasas
que se tienen que abonar al ayuntamiento, que es la licencia que en su día se tuvo que pagar en función del presupuesto de las obras, más una penalización. Esta penalización es del 10% del importe del presupuesto. Pero bueno, en todos los casos conviene hacerlo porque le da mucho más valor a la propiedad. En la inmensa mayoría de los casos, si se consigue legalizar, esto, aunque tenga un coste y en algunos casos es considerable, siempre va a aumentar más el valor de la propiedad de cara al futuro y a posibles ventas. Sí, porque muchos propietarios tienen el concepto de alegal, como que una propiedad no es ilegal, no es legal, pero es alegal. Ese término no existe. Este término no existe y esto viene sobre todo dado por la sensación de que la gente ve que su edificación está inscrita en el registro de la propiedad y tiene el documento que le permite habitarla, que es la cédula de habitabilidad. Ajá. Entonces, esto la gente considera que es legal o alegal, que dicen. Bueno, está inscrito en el registro de la propiedad, pero desde el punto de vista urbanístico es ilegal. La diferencia es que, aunque esté inscrito, no podrás reformar las partes ilegales y no podrás aumentar el volumen edificado en este tipo de edificaciones. Claro, entonces, a veces la gente se encuentra una sorpresa de que compra, luego va al ayuntamiento a solicitar una licencia de reforma o de ampliación y no se lo da porque o bien la edificación no consta nada en el ayuntamiento o bien hay partes que tú quieres reformar o ampliar y que son ilegales. Y esto para un extranjero es como algo prohibido, ¿no? El comprar una propiedad. Es más difícil de explicar esta situación a un extranjero porque las personas, los españoles, especialmente los mallorquines, han convivido mucho con esta situación, conocen perfectamente la situación, pero a un extranjero le da mucho miedo si tú le dices que el parte o la totalidad de la edificación es ilegal urbanísticamente. Claro. Entonces, eso hace que realmente el precio que tú puedas solicitar por la vivienda vaya a estar muy condicionado. No, aparte que si vienen con su abogado, normalmente el abogado le va a pedir a la inmobiliaria que le aporte una serie de documentación, licencia de obra, final de obra, sellada por el ayuntamiento, como para acreditar que esa propiedad sí que cumple con la normativa y luego no va a tener problemas, ¿no? Correcto, el abogado chequeará cuál es la situación jurídica, tanto en el registro de la propiedad, titularidad, cargas, pero también urbanística. Es decir, si la edificación desde el punto de vista urbanístico es legal o no. Y eso, si se descubre durante el proceso que hay entre el contrato de arras y la notaría, puede ser un problema que puede finalmente hacer que se frustre la compraventa. Sí, no, por tu experiencia, normalmente la mayoría de propiedades que no se han llegado a materializar es por estos temas. La mayoría de los contratos de arras que no se han luego formalizado en escritura pública es porque se ha descubierto que todo o parte de las edificaciones son ilegales y en muchos casos son ilegalizables. Sí, porque a partir del 2018 nada prescribe, por lo que tengo entendido. O sea, en rústico, todas las edificaciones en rústico con anterioridad, y esto es una de las causas de la situación actual, es que la gente construía en suelo rústico, no solicitaba licencia, bien porque no sabía que no la podía conseguir o porque querría ahorrarse un coste, pero sabía que transcurridos 8 años el ayuntamiento ya no puede ejercitar acciones en contra de esta edificación, no puede solicitar la demolición y no puede poner multas. Entonces, para muchos propietarios, con esto era suficiente. Sí. El problema es que luego, claro, se modificó la ley para que esta situación no perdure en el tiempo y a partir de ese año todas las construcciones que se hagan en fincas rústicas sin la correspondiente licencia no prescribirán. Ajá. Esto es muy peligroso porque si tú construyes 5 años después, 10, 15 o 20, el ayuntamiento te puede obligar a demoler. Yeah. Hay que tener cuidado porque estamos hablando de rústico común, pero hay muchas zonas como la Sierra de Tramontana y otros paisajes que están especialmente protegidos que no prescriben nunca, no han prescrito nunca. Entonces ahí puede haber edificaciones que sean muy antiguas, pero que en el ayuntamiento en cualquier momento podría instar la demolición si no se han construido antes de una determinada normal época. Que luego no quieran comprar los extranjeros según qué tipo de propiedades. Claro, por eso, sobre todo en rústico, hay que tener mucho cuidado con la propiedad y es mejor hacer una evaluación de la situación jurídica y urbanística antes de ponerlo a la venta, porque hay situaciones de estas que se pueden corregir, pero en todo caso necesitas tiempo. Ya. Vale, en tema de ley de la vivienda, que también hay una nueva ley que se sacó para el tema de alquileres y todo esto, ¿cómo crees que ha afectado un poco al sector con el tema del temporal y la vivienda? Pues aquí realmente el problema es que el efecto de la ley de la vivienda ha sido muy limitado, porque la ley de vivienda establecía que se determinaran una serie de áreas tensionadas. Pero claro, esto es una ley estatal y por parte de la comunidad autónoma
de Baleares no se ha querido decretar zonas tensionadas en Baleares. Entonces, la mayoría de los artículos estaban previstos para una limitación de la renta, una limitación de los alquileres en estas zonas tensionadas, que en teoría en Mallorca debería ser la mayor parte de la isla. Sí. Como no se han declarado zonas tensionadas, pues muchos de los artículos de la ley de la vivienda pues no son aplicables, entonces no ha tenido ningún efecto en la práctica. Bueno, por nuestra experiencia ha tenido un efecto casi contrario, ¿no? Porque muchos propietarios que antes lo alquilaban para vivienda habitual, ahora lo que están haciendo es un alquiler temporal. Claro, porque una de las medidas que estableció la ley de vivienda y que sí que es aplicable es que cuando se hagan contratos de arrendamiento de vivienda, es decir, que se destinen por parte del inquilino a su vivienda permanente, la comisión de la inmobiliaria y el asesoramiento y la redacción del contrato lo tiene que pagar exclusivamente el propietario. Que esto nunca ha sido así. Entonces hay muchos propietarios que en base a eso pues son reacios a poner en el mercado viviendas como un arrendamiento de vivienda y prefieren arrendamientos para uso distinto de vivienda, lo que coloquialmente se denominan arrendamientos de temporada. Sí. Pero hay que tener cuidado porque es muy posible que en muchas situaciones de estas se esté produciendo un fraude. Sí, porque muchos propietarios nos dicen que quieren hacer contratos por 11 meses, claro, pensando que con eso ya es un contrato temporal, claro, y si excede el año ya pasa a ser de vivienda, pero no es así. No, no es así. Hay una creencia muy generalizada que los contratos de arrendamiento inferiores a 11 meses son arrendamientos de temporada, en cualquier caso, y con posterioridad de 11 meses son arrendamientos de vivienda. En la ley no se prevé en absoluto la duración del contrato, sino la finalidad. Es muy claro, la única diferencia entre una modalidad u otra de contrato de arrendamiento es si esa vivienda va a ser una residencia permanente del inquilino o no la va a ser. Es decir, lo que entenderíamos coloquialmente como una segunda residencia. Y ese contrato de segunda residencia puede tener la duración que se quiera. Lo importante es si esa vivienda es la residencia permanente o no del inquilino y no la duración del contrato. Esto a veces genera mucha confusión y a veces esa confusión se transforma en fraude cuando no se quiere, porque realmente los arrendamientos de vivienda tienen una regulación mucho más exhaustiva y son muchos más proteccionistas con el inquilino. Entonces el propietario tiende a huir del contrato de arrendamiento porque tiene una duración fijada entre particulares de 5 años, porque es más difícil recuperar la vivienda. Si lo quiere vender, el nuevo comprador tiene que respetar el contrato de arrendamiento. Hay una serie de medidas que el propietario considera que le perjudican y es mucho más fácil hacer contratos para uso distinto de vivienda de temporada. Sí. Pero en muchos casos el cuidado es que no se cometa un fraude y se utilice una modalidad contractual siendo la finalidad de residencia permanente. Sí, supongo que esto se deberá regular de alguna manera porque, claro, si toda la oferta de vivienda de alquiler es temporal, claro, muy poca gente va a poder acceder a la vivienda, claro, para su vivienda habitual. Claro, se consigue, lo que se pretende por parte de la Administración es que haya cada vez más viviendas para vivienda permanente, pero realmente con estas medidas a veces los propietarios están siendo más reacios y no están poniendo en el mercado las viviendas, o si la ponen, prefieren destinarlo al formato temporal. Al formato temporal, porque así tiene la duración pactada y después de esa duración pactada puede alquilarlo a otra persona o solicitar la renta que considere oportuna. Entonces, vale, luego por otro tema, por cambiar un poco, pero bueno, al hilo de esto, es el tema de la visa, que es la Golden Visa, sí, que era para que los extranjeros pudieran comprar en Mallorca, bueno, en España, y ahora esto también pues era controversia, ¿no? Como que parecía que se facilitaba un poco esto también. Correcto. Ahora lo han... Sí, hacía mucho tiempo que el gobierno quería suprimir la Golden Visa. La Golden Visa es un permiso de residencia para residir en España, que la podían solicitar las personas que compraran una propiedad en España por 500.000 euros o más. O varias propiedades que en total sumaran esto sin tener en cuenta los préstamos hipotecarios que tuvieran. Es decir, tendrían que ser propiedades que tuvieran al menos 500.000 euros libres de préstamos hipotecarios. ¿Y esto qué les permitía? Esto les permitía solicitar una visa para poder permanecer en España permanentemente durante un periodo de años que luego se podía renovar. Esto era muy interesante después del Brexit y para los británicos, porque sin esta residencia permanente solo pueden estar 3 meses aquí y hay mucha gente que no quería comprar una propiedad aquí sabiendo que solamente podría venir 3 meses o tenía esa limitación en la cabeza. Claro. Entonces, esta gente
hay algunos que solicitaban comprar propiedades de 500.000 euros o más para poder optar a la Golden Visa. Esto ya se ha suprimido por el Gobierno, tiene una fecha de caducidad que es a principios de mayo de este año. Lo que pasa es que para solicitar la Golden Visa es necesario no solo haber firmado la escritura de compraventa, sino que esta escritura esté inscrita en el registro de la propiedad y solicitar un certificado de titularidad especial en el registro de la propiedad. Solo cuando se han cumplido todos esos trámites puede solicitarse, con lo cual en la práctica pues ya es prácticamente imposible que se pueda solicitar. Bueno, de hecho ya están denegando algunas solicitudes. De hecho, en algunos sitios ya no aceptan ninguna solicitud de Golden Visa. Vale. Entonces, esto va un poco para tratar de no favorecer la especulación. Lo que pasa es que el porcentaje de personas que solicitaba la Golden Visa es muy reducido en relación al total de compras por parte de extranjeros. Sí, no afectaba tanto al sector. ¿No? Y no va a suponer una reducción de los precios de las viviendas porque es un porcentaje muy pequeño en relación a... Y ahora, digamos, el futuro de esto, o sea, lo que tienen en mente un poco la política aquí en Mallorca, o no sé si en el Estado, es incluso acotar más un poco la compra de extranjeros, ¿no? Sí, como dentro de la Unión Europea no se puede limitar la compra por parte de nacionales de miembros de la Unión Europea, el único margen de maniobra que tiene el Gobierno es tratar de limitar o imposibilitar en la práctica la compra por parte de nacionales de fuera de la Unión Europea. Entonces, en este sentido, el Gobierno anunció hace unos días su intención de establecer una penalización a la compra por parte de nacionales de fuera de la Unión Europea. En el caso de Mallorca afectaría sobre todo a británicos, pero también canadienses o sudafricanos, pero fundamentalmente el mercado británico, aumentando muy considerablemente el impuesto de transmisiones, de tal forma que para las personas fuera de la Unión Europea resultara excesivamente gravosa la compra de una vivienda desde el punto de vista fiscal y desincentivar la compra. Entonces, esto no está aprobado todavía, ya veremos si se aprueba. La idea era intentar aprobarlo antes del verano, pero en el caso de que se apruebe, también considero que tiene un poco recorrido en relación a los precios de la vivienda, porque aquí la inmensa mayoría en Mallorca son compras por parte de residentes de la Unión Europea. Pero no deja de ser otra medida que poco a poco, pues va limitando o tratando de limitar el mercado de compra por parte de extranjeros. Yo creo que al final no se puede limitar, porque si la gente quiere vivir en Mallorca y quieren comprar en Mallorca, hay mucha más demanda que oferta. Al final, como no podemos poner limitaciones dentro de la Unión Europea para comprar, estas medidas son poco efectivas en la práctica, afectan a un porcentaje pequeño, pero que a veces es significativo. Sí, porque yo creo que para los propietarios o los compradores aquí en Mallorca, sobre todo, da la sensación de que cada vez está comprando más el extranjero en Mallorca y eso hace que los precios suban. Claro. De hecho, hay muchos propietarios que ya cuando se ponen a vender ya ponen precios y quieren poner sus propiedades destinadas a que lo compre un extranjero. En el caso de que no compre un extranjero, pues ya valoraremos a ver si reducimos el precio para el mercado español. Pero sí que es verdad que el mercado extranjero ha subido considerablemente todos estos años el importe del dinero. Lo que pasa que es complicado en la práctica, no pudiendo poner limitaciones dentro de la Unión Europea. Claro, al final es oferta y demanda y eso siempre va a estar en todos los sectores. Al final, por muchas medidas que se hacen, al final son poco significativas en relación al impacto que tienen con los precios de compraventa. Bueno, pues nada, hasta aquí era explicar un poco estos detalles de normativas y demás, un poco cómo afectan, ¿no?, al mercado aquí en Mallorca y nada, gracias por tu tiempo. Venga, saludo.